Bien, bienvenidos a esta primera sesión de Witness. Witness es una herramienta de simulación de eventos discretos. Como me imagino habrán visto ya en sus clases de gestión de operaciones, entenderán que el tiempo avanza según los eventos. O sea, un evento es gatillado por una parte o por una entidad y por lo tanto, si esta parte está haciendo algo en algún lugar, el tiempo avanzará. ¿Sí? Si no, pues simplemente el tiempo no avanzará. Por lo tanto, veremos que el reloj de la simulación, que en realidad es la ciencia básica de simulación de eventos discretos, avanzará según la ejecución de estos eventos, ¿no? Entonces, en esta primera sesión haremos un ejemplo bastante básico que simplemente servirá para interiorizarnos con la herramienta Witness, que tiene que ver con la creación de diferentes elementos y sus relaciones para entender cómo estos fluyen. ¿Sí? Entonces iremos juntos en este proceso y la idea es que ustedes también puedan a través de este video replicar todas las acciones que yo iré haciendo para que ustedes mismos podrán crear vuestro modelo. ¿Sí? Entonces esta es la sesión 1 de 3. Entonces el objetivo es que podamos entender la filosofía de modelado con Witness, aprender elementos básicos y construir nuestro primer modelo y analizar los resultados. Entonces, pero para poder hacer esto, necesitamos tener un ejemplo. Es decir, es imposible partir de algo abstracto, es decir, necesitamos tener un modelo conceptual. Entonces, para esto vamos a hacer un proceso bien sencillo, bien básico, para que el modelado se centre en cómo podemos reflejar en la simulación este modelo conceptual y no complicarnos con los aspectos técnicos de Witness, que efectivamente son muchos, pero que cobran sentido mientras el modelo es más complejo. Por lo tanto, en un modelo más complejo será imposible visualizar los aspectos básicos, ¿no? Entonces, el modelo consiste en que tenemos una, una entidad o una parte o una pieza, ¿sí? Que va llegando a un proceso, ¿vale? Esta pieza la denominamos A1 y que llega a una máquina que por conveniencia la hemos llamado M1. Esta máquina procesa las partes o procesa las entidades en un tiempo de 5 minutos, ¿sí? Entonces también tendremos que entender que las unidades en Witness son importantes, pues no todo está en minutos. Es decir, yo puedo definir que el tiempo base es una hora, un segundo, y yo me tendré que adaptar a eso. Por ejemplo, si yo quiero que el proceso dure un minuto, pero las unidades, por ejemplo, están en segundos, tendré que hablar de 60 segundos en vez de un minuto. Luego, cada vez que la entidad llega entonces al proceso cada 6 minutos, entonces la máquina 1 lo procesa en 5, y una vez hecho esto, em, la máquina libera la parte que está procesando. Si es que la parte, cuando va a llegar al proceso, encuentra que la máquina está ocupada, pues llegará a una cola, ¿no? A una cola de espera, la cual en Witness se denomina buffer. Por lo tanto, veréis que convenientemente se denomina como B1. ¿Sí? Entonces la idea es simular este ejemplo por 1000 minutos y ver qué es lo que ocurre. Conceptualmente, esto es lo que tenemos. La parte A1 llega a M1 directamente, pero si M1 está ocupada, pues tendrá entonces que esperar aquí en este buffer. Por eso este buffer o cola de espera se pone antes de M1. ¿Sí? Entonces la llegada es cada 6 minutos. La primera llega a los 6 minutos. El batch o el grupo quiere decir que llegan partes en grupos de A1. Por ejemplo, yo también podría simular el hecho de que llegan, por ejemplo, 4 partes al mismo tiempo, ¿no es cierto? O llegan grupos de 6, grupos de 8. Por ejemplo, esto es útil cuando tú quieres simular una caja que trae muchas botellas de bebida, ¿no? O sea, la caja trae, por ejemplo, 16, entonces tú simulas que llegan 16 al instante. No simulas que llegan 6 o que llegan 16 botellas a cada un segundo, ¿no? Etcétera. Luego, tenemos también que el buffer tiene una capacidad de 1000. Lo veremos en Witness cómo se hace. Y entonces tenemos que decirle a la máquina 1, ¿vale? Cuando esté desocupada, que tome piezas o tome partes o entidades del buffer. Para eso hacemos un comando
que se llama pull. ¿Sí? ¿Ves aquí? Entonces hacemos un pull from B1. ¿Sí? Esa es la forma en la que Witness se conecta con los demás elementos. Entonces en este caso lo que hará M1 será, cada vez que estoy desocupado, pues hago un pull a B1. Esto tiene que ver bastante con la filosofía pull y push que ustedes ya conocen de gestión de operaciones, como habrán visto, me imagino, y de otros cursos, como ingeniería industrial. Tenemos que además el tiempo de ciclo es de 4 minutos, quiere decir que cuando una parte está aquí, está en M1, pues se demorará 4 minutos en ser procesada. ¿Sí? Y la salida, ¿vale? Hacemos un comando que se conoce como push to ship, que quiere decir que voy a enviar las piezas al vacío, es decir, simplemente las voy a enviar, las saco del sistema. ¿Sí? Entonces las piezas van llegando y según van llegando, pues las voy procesando. Si esta máquina está ocupada, esperarán en este buffer, esta cola, y cuando termine el proceso, pues saldrán. Y para eso las envío al chip, que es al envío del viaje. ¿Sí? Bien, entonces para esto vamos a utilizar una técnica que es la más lenta, por decirlo así, pero es la que mejor nos ayuda a poder entender el funcionamiento de Witness, ¿sí? Porque eventualmente las herramientas, según van evolucionando, ¿bien? O según nuestro conocimiento sobre la herramienta también va evolucionando, lo que ocurre es que empezamos a tomar atajos para poder hacer el modelo. Cuando, cuando tú ves un modelo que se construye en base a muchos atajos y tú no conoces la herramienta, prácticamente pensarás que la persona que lo está haciendo es de otro planeta, ¿no? Es decir, como que si se lo estuviera imaginando de la nada. Pero detrás de lo que la persona hace hay toda una metodología y un desarrollo que parte de una base, ¿sí? Entonces, y esta base es la que veremos ahora. Por lo tanto, para hacer este tipo de modelo, tenemos que tener el paso 1, que es definir los elementos que queremos, ¿sí? Es decir, conociendo los diferentes elementos del modelo conceptual, ¿sí? Del flujo que tenemos aquí, tenemos que ser capaces de definir los elementos en Witness, es decir, cómo Witness entiende cada uno de estos elementos y por lo tanto sus relaciones. Luego, una vez hecho esto, veremos que se puede desplegar gráficamente estos elementos. Esto es súper importante porque, a diferencia de otros software de simulación, Witness no depende de la parte gráfica. Yo puedo definir todo el flujo, todas las ecuaciones, todos los comportamientos, todas las relaciones, todo el elemento sin necesidad de desplegar nada gráfico, ¿sí? Por lo tanto, al mismo tiempo, cuando alguien ya con mucho conocimiento en Witness genera elementos gráficos, se puede malentender de que la versión gráfica tiene mucho que ver con lo que el modelo hace, pero no tiene nada que ver. Yo puedo simplemente decidir qué elementos voy a desplegar a mi conveniencia. Por lo general, cuando el modelo se vuelve demasiado complejo, la simulación se vuelve lenta. ¿Bien? Por lo tanto, viene bien eliminar elementos gráficos, ¿sí? No los elementos del sistema, sino elementos gráficos. Una vez que yo defino los elementos gráficos, si es que quiero, ¿vale? Es decir, puedo hacer el paso 1 e inmediatamente el paso 3, pero para que veamos un poco más de simulación gráfica, podemos hacer el paso 2, ¿sí? Luego detallamos cada elemento, es decir, una vez que están definidos los elementos en Witness, tenemos que decirle efectivamente cómo te vas a comportar a nivel de A1, a nivel de B1 y a nivel de M1. ¿Sí? Es decir, tendré que decirle a Witness, una vez que la parte A1 ha sido creada, pues que llegará cada 6 minutos y que la primera llega en 6 minutos y que además eh, llega en grupos de A1 y que el primer elemento con el cual se relaciona es con B1. ¿Sí? Hago un push to B1. ¿Vale? Luego B1 tendrá una capacidad de 1000 y M1 lo que hará será que cada vez que esté desocupada, pues tomará piezas de B1 haciendo pull from B1. Una vez que la toma, el tiempo de ciclo será 4 minutos y una vez finalizado, pues la saca del sistema con el push to ship. Entonces vemos aquí que Witness tiene una serie de elementos, ¿sí? Que son los que haremos nosotros. Entonces haremos la definición de los elementos. Entonces en Witness, que es vuestra herramienta que tenéis aquí, veréis que aquí hay un árbol que tiene una serie de elementos, ¿sí? El elemento que utilizaremos nosotros básicamente ahora se llama simulation, ¿sí? Simulación. Entonces si yo hago clic derecho sobre él
inmediatamente aparece en un menú la palabra define, que viene de definir. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo tres elementos, como pueden ver tengo una parte, ¿vale? En este caso parte es A1, la creamos. Luego tengo una máquina, un buffer, perdón, MB1, que es un buffer, lo podéis ver aquí. Lo creamos. Y luego tengo una máquina M1, que está aquí, ¿ves? Aquí está el elemento máquina. Bien, si eventualmente yo repito los nombres o utilizo un nombre que no se permite como números o algún carácter especial, por lo general el elemento create va a aparecer desmarcado. Siempre que puedo crear algo, el botón create estará activado. ¿Sí? Entonces cierro esta ventana y yo puedo ver ahora que en la carpeta simulation ya aquí están los tres elementos definidos. ¿Sí? Está la parte, veréis que también tiene un símbolo particular, buffer también tiene un símbolo y máquina también tiene uno. ¿Sí? Parte, buffer y machine, máquina. Convenientemente trato de usar las letras, cosas que se pueden relacionar. Bien, ahora lo que hemos hecho realmente en el modelo, ¿vale? Lo que hemos hecho es decirle a Witness los elementos que van a existir. Solamente eso. De momento, hasta este instante, Witness no tiene idea de cómo A1 se relaciona con B1 y cómo M1 se relaciona con B1 y viceversa. No tiene idea de lo que va a hacer. Entonces, si nos fijamos en las transparencias, ¿sí? Una vez que ya definimos los elementos, part, buffer y machine, que están ahí, pues entonces podemos desplegarlos gráficamente, para los cuales podemos definir el nombre, el name, el icon, que es como se verá. Para el caso de la cola podemos definir el nombre, el part Q, que quiere decir cómo se verán los elementos, si será un número o será una cola gráfica, ¿sí? O un icon, también que es decir cómo será el elemento que definirá gráficamente a esta cola. Y lo mismo para el caso de la máquina, que tiene un nombre y un icono. Entonces podemos hacer lo mismo nosotros. Entonces para A1 hacemos clic derecho, display, que es para desplegar. ¿Sí? Y veremos que aparece este menú. ¿Sí? Entonces vamos a desplegar el nombre. Entonces yo puedo seleccionar varios elementos. ¿Ven? Tenemos varios elementos. Vamos a desplegar el nombre. Entonces hago clic aquí. El nombre lo puedo dejar así mismo. Ya veréis lo que ocurre. Voy a definir el tamaño, para que se vea un poco más grande. Ustedes tienen que ver cómo se ve bien en su computador, puesto que dependiendo de la versión de Windows, pues algunas letras se ven diferentes que otras. Es decir, yo ocupo este tipo de letra porque sé que se ve bien, pero sé que en otros computadores a lo mejor no se ve bien. ¿Sí? Entonces clic en Draw y ahí está, A1, ¿ves? Y también, como dice aquí, podemos definir el icono. Entonces vamos al icono, aquí está, Icon. Entonces podemos definir gráficamente el elemento, ¿sí? Como se verá. Por ejemplo, voy a definir cualquier elemento al azar, uno que me guste, por ejemplo. Veréis que tienes varios elementos gráficos y Witness también te permite crear eh, los tuyos propios. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner este círculo azul. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Bien. Y además, ¿vale? Voy a definir el style para el caso de la parte, que va a ser el mismo icono 74. Espera un momento. Ahí. El style es el elemento que irá viajando cuando la parte se vaya transfiriendo de un elemento hacia otro. Entonces vamos a hacer aquí un draw. Va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que gráficamente se ve, ¿vale? Para que no te olvides de que aún no tiene esa forma, pero aquí veremos el elemento que irá viajando. ¿Sí? Entonces lo dejo ahí al ladito.
Bien, el buffer, pues de la misma manera puedo desplegar el nombre del buffer. Un momento, voy a desplegar el nombre, es aquí, ¿vale? Voy a ajustar esto a 16 para que se vea bien. Draw, aquí, bien. Y voy a desplegar el part queue. Part queue quiere decir que yo puedo ver un contador, por ejemplo, si hay 10 partes en cola o esperando, veré un 10 o puedo verlas gráficamente. Veámoslas gráficamente, ¿sí? Entonces puedo ver que se despliegan de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Hagámoslo de la derecha a la izquierda. Y también puedo definir la cantidad de elementos que se pueden desplegar. En caso que la cola es muy larga, yo puedo decir, bueno, gráficamente solamente quiero desplegar 10, aunque en la cola realmente haya mucho más que 10. Entonces, y ahí queda un elemento, ¿sí? Voy a hacer esto un poco más grande, porque está muy pequeño, para que podáis ver lo que estoy haciendo. Vale. Aquí está A1, aquí está B1, ¿sí? Entonces, gráficamente, puedo ver de dónde comenzará la cola. Entonces, la cola empezará de este punto hacia la izquierda. Bien. Siguiendo las transparencias, el icono, bueno, también puedo definir un icono. En este caso, lo interesante, vamos a desplegar un icono. Aquí. Entonces, el icono es muy interesante porque hay varios iconos que son de tipo figura, pero hay iconos también, por ejemplo, que me muestran el estado del elemento. Por ejemplo, si está ocupado, si está esperando, si está enviando elementos, ¿sí? Entonces veréis que los elementos que me dicen el estado suele aquí además decirme esta información, que me muestran el estatus, ¿sí? Entonces voy a seleccionar este elemento que me muestra el estatus para saber cuándo realmente está operando la cola. ¿Ves? Y ahí entonces está el elemento con este color. También, si se fijan, cuando quiero mover estos dos están juntos. También los puedo separar, ¿sí? Puedo hacerlos que se desplieguen de forma independiente. Si es que yo le doy aquí a Update Graphic, perdón, le doy a Display. Y aquí hay un candado que puedo abrirlo, ¿sí? Si le doy varios clics, eventualmente aparece abierto. Cuando aparece abierto, quiere decir que todos los elementos están desconectados. Esto es útil cuando quiero ver la parte gráfica, ¿no? Pero eventualmente cuando tengo varios elementos juntos y es complicado moverlos por separado y después acordarme a cuál depende, de cuál depende cada uno, pues lo que se hace es agruparlo y dejarlos todos juntos. Entonces, por ejemplo, voy a darle a Display y voy a dejarlos todos juntos. A ver si funciona esto. Dándole ese, perdón. Por lo general, entonces me lo dice. Ahí. Me faltó un clic. ¿Ves? Entonces ahora yo muevo uno y se mueven todos juntos. Así van en paquete. Luego, la máquina 1 hago un display de la máquina 1. De igual manera puedo desplegar el nombre. Voy a ajustar el tamaño. Yes. Y voy a desplegar aquí el nombre. Máquina 1, M1. Y también puedo desplegar, por ejemplo, más elementos. Por ejemplo, el icono, que es el que me dirá de la igual manera que en el buffer cuando la máquina está ocupada o desocupada. Entonces voy a seleccionar el mismo icono que tiene un status, está aquí, y voy a dejarlo aquí al lado, ¿sí? También puedo desplegar otros elementos, por ejemplo, si quiero ver, porque una cosa es que la máquina esté ahí, otra cosa es que yo quiera ver que la parte esté realmente dentro. Entonces, por ejemplo, puedo desplegar dónde está por ejemplo, la parte, ¿sí? La entidad o la pieza. ¿Sí? Entonces vamos a desplegarla. Va a ser como un elemento cola para verlo gráficamente. Y lo dejaremos aquí. Bien. Entonces lo que hemos hecho ahora ha sido definir gráficamente cómo se visualizará este modelo. Pero recordemos que hasta este momento no hemos hecho más que definir gráficamente la simulación. Pero aún
y los elementos, claro, pero aún no hemos dicho cómo estos dos y esta parte que va llegando al sistema realmente se relaciona. Witness en este momento no lo sabe. Un aspecto importante es que veremos que según estos elementos vayan ejecutando diferentes acciones, pues estos deberían ir cambiando de color para representar los diferentes estados. Bien, no nos olvidemos, por cierto, de tener que grabar nuestro modelo. Entonces yo voy a guardarlo especialmente como... déjeme ver. Entonces nuestro modelo 1, modelo 1 de 3. Siempre es bueno ir dejando todo en carpetas, por si acaso creamos diferentes versiones y queremos volver hacia atrás. Modelo 1 de 3. Sí, un poco más ordenado. Ahí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces el modelo está salvado, está guardado. Bien. Continuando con la sesión, hemos definido todos estos elementos. Hemos definido los iconos. Ustedes pueden definir los iconos que se ven aquí o los que he definido yo. Para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Bien. Entonces exactamente fueron los pasos que seguimos. Si se fijan, estos iconos también podemos añadirlos al modelo en caso que ustedes quieran ver el modelo un poco más gráfico. Entonces, por ejemplo, a este B1 puedo decirle display. Puedo añadirle otro icono. ¿Sí? Puedo buscar ese elemento. Tener en cuenta también que dependiendo de la versión que se instale, o dependiendo a veces también del computador, los iconos suelen ser diferentes. ¿Sí? No siempre se pueden, no siempre se obtendrán los mismos iconos, ¿vale? Por lo tanto, dado que esto es solamente la parte gráfica, pues es importante tener en cuenta que es solo eso, no es nada más que la parte gráfica. ¿Sí? Vamos a dejar esto por aquí, a ver si podemos moverlo para acá abajito. Sí, vamos a dejar esto por aquí. ¿Ves? Esto es solamente gráfico, como puedes ver. Sí, vamos a dejar esto un poco más para acá al ladito, para acá, para acá. Perfecto. Entonces además vamos a ir el otro elemento gráfico, display, no era el nombre, era un icono, este, ahí está, ¿sí? También hay que tener en cuenta que la parte gráfica de Witness también se puede editar, en este caso estamos utilizando solamente los elementos estándar, ¿sí? Pero eventualmente esta gráfica se pueden agrandar y achicar, ¿sí? Eso es algo que veremos posteriormente si es que es de interés. Bien, continuando, ahora es necesario detallar el modelo, ¿sí? Entonces en cada uno de estos elementos yo puedo hacer clic on Detail para añadir el detalle y entonces le iremos diciendo a Witness cómo funciona. Para eso es necesario volver a esta transparencia que nos dirá el proceso. Entonces, tenemos que las partes llegan cada 6 minutos, la primera llega a los 6 minutos, llegan en batch de una unidad y la primera ejecución que hace se va al batch B1. Entonces tenemos B1, o sea, perdón, tenemos A1. Se fijan aquí está el elemento display. También puedo hacer display aquí en el menú, bien, donde está la carpeta simulation. También lo puedo hacer aquí, bien. Entonces, si hacemos clic aquí, también aparece detail. Entonces, primero tenemos que definir la parte, es decir, cómo será la llegada de esta parte. Cuando es pasiva, quiere decir que esta entidad, elemento, parte o pieza, no se crea al inicio, sino se crea al interior. Por ejemplo, una parte que genere otras partes, ¿no? Como esto se crea al inicio de la simulación, entonces se conoce como activa. Sabemos que la primera parte llega a los 6 minutos.
¿sí? First arrival. Y luego llegan cada 6 minutos. Este es el inter-arrival time, que quiere decir que es el tiempo de llegada entre llegadas, ¿sí? Entonces es 6 minutos. Y el tamaño del lote es 1. Es decir, si yo quisiera que llegaran más, simplemente bastaría con incrementar este número, sin olvidar que tenemos el número máximo de llegadas que también limita esto, ¿no? Por lo tanto, el siguiente paso es decirle hacia dónde se va a ir. Entonces aquí es donde tengo que decirle yo, donde le decimos nosotros push to B1. ¿Sí? Le estoy diciendo cada vez que aparezcas en el sistema, pues te vas a B1. Validamos. Y estamos ok. Bien, ahora, estos tiempos de llegada, ¿vale? Que son cada 6 minutos o la primera llegada es a los 6 minutos. Para ser honesto, actualmente no sabemos si estos son 6 minutos, 6 segundos, 6 horas, porque si se fijan, no estoy definiendo las unidades. En ningún caso definimos las unidades. Por lo tanto, es necesario definir las unidades del sistema para poder saber si esto será 6 minutos, 6 segundos, 6 horas, 6 años o lo que sea, 6 meses. Entonces, ¿dónde hacemos eso? Inmediatamente en Model, Clock. Y aquí verán que no hay ninguna unidad definida, son solamente clics de simulación. Por lo tanto, para que sean minutos, pues hacemos clic en Minute. Right? Minutes. Perfecto. Entonces ahora sé yo que el modelo está en minutos. Cualquier elemento que esté adentro está en minutos. Bien. El siguiente elemento, ¿vale? Es el buffer, y sé que la capacidad es de 1000. Entonces hacemos clic en el buffer, Detail, capacidad de 1000 de forma automática, y no hacemos nada más con el buffer, porque el buffer solamente recibe, él no toma parte de ninguna parte, él recibe, le llegan partes, y la máquina 1 le va a tomar partes de él. Entonces, si vemos nuevamente transparencia, dirá que M1 hace pull from B1, es decir, que toma las partes de B1, hace un tiempo de ciclo de 4 minutos, y cuando termina hace un push to ship. Entonces, hacemos detail en M1, perdón, detail, hice clic en display, detail, bien. Entonces aquí pueden ver, más pequeño, ¿vale? Entonces hacemos from, es decir, de dónde vienen las partes, hace pull from B1, va a tomar las partes de B1, validamos. El tiempo de ciclo es 4, es decir, que se demorará 4 minutos en procesar. 4, como sé que está todo en minutos, pues es así, ya está en minutos. Y una vez que termina, pues una vez que termina, aquí en la sección del output, como puedes ver, tenemos de un output, lo que hace cuando está procesando, y luego tenemos el output. El output será push to ship. Si se pueden, como se fijan, si se pueden dar cuenta, esta ventana es bastante completa, es decir, podemos, como veremos luego en otras sesiones, podremos hacer muchas más cosas. En este minuto estamos haciendo algo muy básico, que es que una parte llega al sistema, si la máquina está ocupada, pues irá al buffer, ¿vale? Si está ocupada, esperará en el buffer y se irán acumulando allí, y una vez que la máquina esté libre, pues ella misma tomará piezas, partes del buffer y las procesará. Pero podemos hacer muchas más cosas, ¿sí? Tenemos muchas más acciones al llegar, durante se procesa y durante su tiempo de salida, ¿sí? Que es realmente lo que ocurre en un proceso clásico de fabricación. Es decir, hay que separar las diferentes actividades para poder tener control sobre ellas. Por eso Witness es una de las herramientas más poderosas que existen actualmente en el mercado de simulación, dado que compite en ese sentido con las demás, que no son capaces de poder hacer esta separación. Y cuando la hacen, tienes que hacer por lo general una especie de truco, ¿no? Para poder simular eso, pero eso es lo que finalmente genera un modelo complicado, difícil de poder mejorar, y sobre todo si lo quieres modificar en el futuro es muy difícil, ¿sí? Y ese es nuestro modelo de simulación. Por ejemplo, también podemos ver, si quisiéramos, podemos comprobar si es que la secuencia que hemos definido es correcta o no. Para eso, si te fijas, aquí en el menú hay un botón que se llama Element Flow. Si tú haces clic en ese botón y le das clic a OK, debería aparecer
la ruta que va a seguir la parte. ¿Sí? Como ves, A1 se va a B1, después se iría a M1, pero se va a M1 porque M1 toma parte de allí, ¿vale? Y luego, una vez que se procesa, se va al chip, ¿sí? Entonces, ahora recuerda que esto es algo gráfico. Esto no quiere decir que la parte se vaya efectivamente por aquí, quiere decir que gráficamente estamos validando el modelo, pero yo podría eliminar toda la parte gráfica y el modelo también va a funcionar. ¿Sí? Entonces hemos hecho eso. Continuamos con la siguiente parte. Comprobamos efectivamente que está en minutos y entonces ahora haremos la simulación. No nos olvidemos de guardar, ¿sí? Muy importante. Entonces para simular, veremos aquí en el menú de abajo, de la parte de abajo de la pantalla, que hay varios elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este recuadro, si yo activo el clock, el reloj, yo puedo simular una cantidad determinada de minutos, es decir, yo podría evitar que la simulación se ejecutara de forma infinita, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo simular 1000, como la unidad es en minutos, estos son 1000 minutos. Y para que esto funcione, pues presiono el reloj, ¿vale? Cosa que se active. También puedo activar la parte gráfica, es decir, puedo hacer que la simulación gráficamente se visualice de forma rápida o lenta. Para eso tengo que hacer clic en esta personita que está aquí, ¿sí? Y entonces puedo hacer que la simulación sea más rápida o más lenta, ¿sí? Como en nuestro primer modo de simulación, voy a verlo lo más lento posible, ¿sí? Y haremos clic entonces en Run. Si todo funciona bien, deberíamos tener la cantidad que queremos. Entonces vemos cómo las partes van llegando. Se procesa en M1 y se van, ¿sí? Ahora, obviamente, las partes llegan cada 6 minutos y el tiempo de proceso es 4 minutos. Por lo tanto, debería ir bastante rápido. Como pueden ver, el color aquí está en verde, ¿sí? Y este siempre se mantiene en amarillo, ¿sí? Eso es porque esto representa que esto está ocupado y esto está prácticamente, casi siempre está desocupado, ¿sí? Pero obviamente los colores yo no me los sé de memoria, ¿sí? Voy a retroceder. Entonces, cuando quiero detener la simulación y quiero reiniciar los valores, presiono este botón que es el begin, ¿sí? Entonces todo se reinicializa. Pero supongamos que yo quisiera saber cuáles son estos colores y las posibilidades de colores, ¿sí? Porque obviamente no tengo por qué saberlas de memoria. Entonces en View, menú View, hacemos clic on Keys, ¿vale? Y puedo ver los diferentes elementos, por ejemplo del buffer, y aquí los tengo, ¿sí? Estos son los diferentes colores que pueden haber en el buffer, son los buffer states, ¿sí? Y también puedo ver los diferentes estados en los que este icono de cambiar colores puede estar. Si voy a View, Keys, Machine. Y esos son los diferentes estados en los que esta machine o esta máquina puede estar, ¿sí? En este caso está en amarillo, quiere decir que está esperando por partes. Si está en amarillo, el buffer está en empty, ¿sí? Entonces ahora simularemos un poco más rápido los 1000 minutos, ¿sí? ¿Sí? Entonces iremos empezando, veremos cómo funciona esto. Como puedes ver gráficamente, por eso te digo, gráficamente, puede ser que dado la velocidad de la simulación, a lo mejor no se pueda ver los colores que queremos, ¿sí? Porque es bastante básica la simulación y va bastante rápido, ¿sí? Entonces el buffer en este caso tiene partes adentro que están llegando constantemente, y también lo hace M1, ¿ves? Cambia rápidamente el color, porque este llega cada 6 minutos, pero el proceso es cada 4, entonces va mucho más rápido, ¿te fijas? Por eso que es simulación de eventos discretos, porque el reloj avanza según la simulación. Ahora, hemos simulado los 1000 minutos, y como bien dice nuestra guía, necesitaríamos ver entonces los resultados. Para eso tenemos que hacer clic, una vez finalizada la simulación, tenemos que hacer clic derecho sobre la carpeta Simulation y Statistics. Clic derecho. Bueno,
en este caso no aparece statistic porque no he marcado ningún elemento. Vamos a marcar los elementos, ¿sí? Puedo seleccionar algunos si quiero. Voy a marcarlos todos. Y hacemos clic en Statistics. Entonces aquí podemos ver los resultados. Por ejemplo, el modelo me dice que han llegado 166 partes y 166 se han ido, ¿sí? Number of shipped. Esto quiere decir que todas las que llegan se van. Por lo tanto, el working process es 0, porque no se ha quedado ninguna pieza entre medio, ¿sí? También puedo seguir navegando y bueno, también puedo ver una estadística gráfica, ¿sí? Que me dice todas las diferentes partes y sus estadísticas. Luego puedo ver también el buffer. Me ha dicho que efectivamente 166 ha habido en cola. O sea, 166 han llegado, perdón. 166 han ido. Obviamente al principio, que fue la primera que llegó, hubo una máxima, hubo una pieza esperando y fue máximo una. Y el resto fue cero. Pero el tiempo de espera en realidad fue cero. Esto es por el tema de inicio de la simulación. Y puedo también ver el gráfico de estados. También puedo saber, por ejemplo, estadísticas de la máquina. Por ejemplo, el tiempo que estuvo desocupada, el tiempo que estuvo ocupada del total, ¿no? De los 1000 minutos, es decir, de los 1000 minutos, el 33,6% estuvo desocupada y el 66,4% estuvo totalmente ocupada. ¿Sí? Obviamente porque llegaban las partes, o sea, tenían que hacer cosas. Y también puedo ver el gráfico de estado al respecto. ¿Sí? Entonces, la idea de este ejemplo es que ustedes puedan simular este ejemplo y comprobar los resultados que se ven aquí. ¿Sí? Número de partes, el buffer y las máquinas. Y tienen que analizar lo que esto significa. Tengan en cuenta que aquí anteriormente yo le he dejado una explicación de todo lo que significan las diferentes columnas en las diferentes tablas que yo pienso les pueden ser útiles para poder analizar los resultados de su modelo. ¿Sí? Entonces también es recomendable que se las revisen un poco antes de tratar de entender los resultados. Sí, entonces seguidamente, no nos olvidemos de guardar este modelo. ¿Sí? A ver, un momento. Voy aquí a detener esto. Vamos a guardar este modelo. Bien, hemos guardado el modelo. Bien, entonces seguidamente voy a eliminar este elemento gráfico. ¿Sí? Delete graphic. Solamente algo gráfico. Sí, si puedo eliminar esto. Sí, solamente lo gráfico. También voy a eliminar esta línea. Ahí, ya no la veo. También voy a eliminar también esta parte gráfica. ¿Sí? Para hacer el elemento más sencillo. ¿Sí? Ups. Delete graphics. Entonces, si puedes ver, yo puedo simular la simulación nuevamente sin necesidad de ver nada gráfico. Y sigue funcionando. ¿Sí? Entonces, ahora en el ejercicio se le solicita que en M4, o sea, en M1, ahora las piezas, el 40% de las piezas, en vez de que todas se vayan al chip, eh, el 40% se vaya a B2 y el 60% se vaya a B3. Para eso, tienes que modificar la salida de M1 por este comando, ¿sí? Que dice que el 40% se va a B2 y el 60% se va a B3. Por lo tanto, tienes que definir buffer 2 y buffer 3, ¿no es cierto? Em, con el nombre que corresponde, ¿sí? Es decir, witness está esperando un elemento denominado B2, donde quiera que esté, y un elemento B3, donde quiera que esté, para saber que el 40% se irá a B2 y el 60% se irá a B3. Y debes responder las siguientes preguntas, ¿sí? Entonces, em, se recomienda que durante la sesión agregues los diferentes elementos. Una vez que hayas finalizado de forma satisfactoria este elemento básico, ¿sí? Se pide que agregues B2 y B3. Recuerda que en el elemento Simulation, haciendo clic derecho, puedes definir más elementos, como el buffer, por ejemplo.
¿sí? Puede definir el buffer B2 y B3. Y luego en M1, en vez de que envíes las partes al chip, pues deberías reemplazarlo por el comando que se señala aquí, ¿sí? Que en este caso sería tan simple como copiar y pegar este elemento, ¿sí? Validamos. Por supuesto que no me deja hacerlo porque no he definido elemento B2 y B3, pero es tan simple como hacer eso, ¿sí? Entonces, si yo defino, por ejemplo, B2, que es un buffer, lo creamos. Luego B3, que es otro buffer. Bien, puedo desplegarlos. Puedo desplegar su nombre. Vemos aquí. Draw. También puedo desplegar las colas. Una cola. Aquí. Y también puedo desplegar un icono para ver en qué minuto estaría ocupado o no. Entonces voy a buscar el icono que me muestra el estado, que es este, el 21, para mi caso. Ahí. Luego puedo desplegar B3. Desplegamos entonces el nombre. Aquí. Desplegamos la cola. Aquí. Y desplegamos el icono. Entonces ahora, una vez que definimos este elemento, pues ahora podemos copiar la expresión y ahora está validado, ¿sí? Porque ya conoce el elemento B2 y conoce el elemento B3 y además la relación entre uno y el otro es 100%, es decir, que 40 más 60 es 100. Si la relación estuviera correcta, por ejemplo 5, lo que hará será que efectivamente no enviará todas las partes y hará un porcentaje cuando la simulación se empiece a ejecutar, pues habrá un elemento que dirá falta el 100%, ¿sí? Faltaría un porcentaje pequeño. Entonces, por ejemplo, si te fijas ahora, si quiero ver el flujo, pues automáticamente hace esa división. Y faltaría entonces agregar la máquina 1 y la máquina 2. Entonces tenemos que definir la máquina 1, que será un máquina 2, perdón, que será máquina y máquina 3. Una cosa interesante, si se fijan, es que tenemos una máquina 4M2. Entonces ponemos 4M2 y ocurre que efectivamente el botón Create está desactivado. Eso quiere decir que Witness no permite este nombre. No es válido, es un nombre que no es válido. O bien está repetido, o bien el nombre no se permite, ¿sí? Por lo tanto, Witness no permite iniciar nombres de elementos con números. Entonces, M3. Y entonces ya permite crearlo. Entonces luego nos faltaría desplegarlos. Display. Desplegamos el nombre. Perdón, el nombre. Y desplegamos el icono. Por ejemplo, puede ser el icono que nos da el estado. Sería el 21. Aquí. Y vamos a desplegar dónde estarán las partes. Part Q. Que será una cola. Aquí. Y al mismo tiempo desplegaremos M3.
desplegaremos el icono. Y la cola de la máquina, obviamente. Aquí. ¿Sí? Entonces ahora basta conectarlos. Diremos que M2 toma las partes de el buffer 2, es decir, pull from V2. Hizo la conexión inmediatamente. Y luego hacemos en Machine 3, hacemos el pull from V3. Y luego tenemos terminar este proceso diciéndole que una vez finalizado, pues todas hacen push to ship. Y hacemos push to ship. Validamos. Perfecto. Voy a achicarlo un poquito. Ahí tenemos, ¿sí? Entonces tenemos el elemento definido de forma gráfica y también con su lógica, ¿sí? Entonces veremos que donde quiera que pongamos los elementos nos dará igual, porque Witness lo que está buscando es internamente saber cómo se relacionan, ¿vale? Es decir, que da igual dónde esté gráficamente el elemento, yo podría poner el buffer 3 acá y daría exactamente lo mismo, ¿sí? No tiene mayor implicancia, pues solamente es el despliegue gráfico. Lo que importa es la lógica ahí detrás. Entonces luego para comprobar yo simplemente despliego el flujo y podemos ver entonces que esto efectivamente tiene cierta lógica. Entonces vamos a guardar este modelo con un nombre diferente. Va a ser el modelo 1 de 3, versión 2. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto. Obviamente no he definido el tiempo de M2 y M3, que son 4 y 10 minutos. 4 y 10 minutos. Entonces ejecutamos esto en forma lenta, por ejemplo. Sabemos que las partes van a B2 y también se van a B3, ¿no? Entonces ahora ya como el proceso es más completo, podemos ver entonces cómo los diferentes estados cambian de color. ¿Sí? Y así hemos tenido un nuevo siguiente modelo, ya aplicando nuestros conocimientos aprendidos de la sesión del ejemplo anterior. Entonces, vuestra tarea ahora es responder a las siguientes preguntas y una vez que terminen, pues tendrán que enviar sus tareas al ayudante correspondiente y al profesor encargado de la sesión de Witness, que en este caso soy yo, doctor Jorge Hernández, que estaré dispuesto a responder gran parte de sus preguntas. No obstante, en la medida que las ayudantes cubran vuestra respuesta a la sesión, pues pienso que debería ser más que suficiente. Muchas gracias por vuestra atención y espero verlos en la siguiente sesión de Witness.